Hoy quiero invitarte a sumergirte en una historia que tiene el poder de transformar vidas. Una historia de renuncia, amor y milagros. Hablemos de San Francisco de Asís, un hombre que, al renunciar a todo, encontró todo en Dios. Pero dime, ¿alguna vez has sentido que las presiones de la vida moderna te alejan de lo que realmente importa? Que el mundo te exige riqueza, estatus y logros, pero tu corazón clama por paz y propósito. San Francisco nos enseña que el verdadero tesoro no está en lo que poseemos, sino en lo que entregamos. Él no solo vivió esto, sino que transformó el mundo a su alrededor, dejando un legado que atraviesa siglos. Su vida es un testimonio de que la fe puede ser simple y profunda, que el amor puede superar cualquier barrera y que el cuidado de la creación es un acto de alabanza a Dios. Oración de San Francisco. Antes de comenzar este viaje, te invito a rezar con nosotros una oración que resuena en el corazón de millones en todo el mundo. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo el amor. Donde haya ofensa, lleve yo el perdón. Donde haya discordia, lleve yo la unión. Donde haya duda, lleve yo la fe. Donde haya error, lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, lleve yo la esperanza. Donde haya tristeza, lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, lleve yo la luz. Que esta oración te llene de paz y esperanza, porque, al igual que San Francisco, tú también puedes ser luz en el mundo. ¿Sabías que San Francisco realizó milagros impresionantes? Déjame contarte algunos de ellos. La predicación a los pájaros. Durante uno de sus viajes, Francisco vio un grupo de pájaros y con sencillez comenzó a predicarles. Lo más asombroso, se quedaron quietos escuchando atentamente, como si entendieran el mensaje. Al final, volaron como señal de alegría. El lobo de Gubbio. Imagina un pueblo aterrorizado por un lobo feroz. San Francisco, movido por la compasión, fue al encuentro del animal y con palabras de amor y valentía lo domesticó. El lobo, antes violento, comenzó a vivir en paz con los habitantes del pueblo. El milagro del pan multiplicado. Durante una visita a un convento, Francisco bendijo los pocos panes que tenían y milagrosamente se multiplicaron, alimentando a todos los presentes. Los estigmas de Cristo. Francisco fue agraciado con las marcas de la pasión de Cristo en su propio cuerpo mientras rezaba en el monte Alberna, una señal de su profunda unión con Dios. La curación de los enfermos. Sanó a muchos, incluyendo a un hombre con lepra que, al recibir un abrazo de Francisco, encontró la cura. Este gesto mostró que la compasión puede transformar incluso las peores enfermedades. Estos milagros no son solo historias de fe, sino recordatorios de que el amor y la entrega a Dios pueden lograr lo imposible. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué necesitas transformar en tu vida? ¿Un corazón herido, un desafío que parece insuperable o una necesidad de encontrar paz en medio del caos? Así como San Francisco confió plenamente en Dios, tú también puedes inspirarte en esta historia y buscar esa misma confianza. Si esta historia te está tocando, no pierdas la oportunidad de profundizar aún más. Suscríbete a nuestro canal para seguir otros videos como este, llenos de fe e inspiración. También deja tu comentario porque queremos saber qué parte de la historia de San Francisco te inspira más. ¿Alguna vez has sentido que tu vida necesitaba algo más? Algo que diera sentido a tus luchas diarias, que trajera paz al caos del día a día. Hoy quiero compartir contigo la historia de un hombre que encontró la verdadera riqueza en lo simple, la fuerza en la humildad y el propósito en la entrega total a Dios. Su nombre es San Francisco de Asís. San Francisco no nació santo. Era como muchos de nosotros, atrapado en ambiciones, placeres y sueños de grandeza. Pero su transformación no fue solo un cambio de vida, fue un ejemplo para el mundo. Él nos muestra que incluso en medio de los desafíos más difíciles, es posible escuchar el llamado de Dios y seguir un camino de fe y amor. Imagina a un joven rodeado de lujos y fiestas, viviendo como si el mundo le perteneciera. Ahora imagina a ese mismo joven renunciando a todo para convertirse en un símbolo de humildad y devoción.
Es sobre esta transformación radical de la que hablaremos hoy. Francisco nació en 1181 en Asís, un pequeño pueblo italiano. Hijo de Minoris, un próspero comerciante de telas, Pietro di Bernardone, y de Pica Bourlemont, creció rodeado de riqueza y comodidad. Desde joven, era conocido por su alegría contagiosa y su carisma natural. Amaba las fiestas, la música y todo lo que la vida podía ofrecer en términos de placer. Su padre soñaba que Francisco se hiciera cargo del negocio familiar y continuara expandiendo su fortuna. Fue educado para ser un comerciante exitoso, pero en el fondo, el joven Francisco sentía que algo faltaba. Era como si todo el lujo a su alrededor no pudiera llenar un vacío en su alma. Este vacío era la voz de Dios, que ya comenzaba a llamar a Francisco a una vida diferente. Pero él aún no estaba listo para escuchar. Como muchos de nosotros, estaba distraído con las cosas del mundo, creyendo que podían traer la verdadera felicidad. El punto de inflexión en la vida de Francisco comenzó con una guerra. En 1202, Asís entró en conflicto con la ciudad vecina de Perugia. Como hijo de una familia influyente, Francisco no dudó en participar. Buscaba gloria, quería demostrar su valía como guerrero, pero lo que encontró fue sufrimiento. Francisco fue capturado y pasó un año entero como prisionero. Durante ese tiempo, enfrentó hambre, enfermedades y el constante recordatorio de que su vida estaba en manos de otros. Fue en este periodo que comenzó a cuestionarlo todo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Cuando finalmente fue liberado, Francisco ya no era el mismo. Regresó a casa con el cuerpo debilitado, pero con un espíritu inquieto. Algo dentro de él estaba a punto de cambiar para siempre. De vuelta en Asís, Francisco comenzó a buscar respuestas. Se alejó de las fiestas y del negocio familiar, pasando más tiempo solo en oración. Durante una de sus caminatas solitarias, entró en la iglesia de San Damián, que estaba en ruinas. Allí, frente al crucifijo, escuchó la voz de Dios. Francisco, reconstruye mi iglesia que está en ruinas. Francisco tomó estas palabras literalmente. Vendió telas de su padre para recaudar dinero y comenzó a reconstruir la iglesia de San Damián con sus propias manos. Pero esta acción fue solo el comienzo. Dios no estaba hablando solo de la iglesia física, sino de la espiritual, de la necesidad de restaurar la fe y la simplicidad en la vida cristiana. Esta decisión causó un gran conflicto con su padre, quien se enfureció al ver a Francisco usar los bienes de la familia para algo que consideraba sin importancia. Francisco entonces tomó la decisión más radical de su vida. Renunció a toda su herencia, su riqueza y su estatus social. Ante el obispo y su comunidad, se quitó sus ropas finas, quedándose solo con una túnica sencilla. Ahora puedo decir, con confianza, Padre nuestro que estás en los cielos, porque he renunciado a todo por el reino de Dios. A partir de ese momento, Francisco comenzó su viaje como siervo de Dios. Adoptó una vida de pobreza radical, viviendo entre los pobres y cuidando de los necesitados. Creía que la verdadera riqueza estaba en la simplicidad y en el servicio a los demás. Una de las historias más conocidas de esta fase de su vida es la predicación a los pájaros. Un día, mientras caminaba por un bosque, vio un gran grupo de pájaros reunidos. Se detuvo y comenzó a hablarles del amor de Dios. Increíblemente, los pájaros se quedaron quietos, como si estuvieran escuchando sus palabras. Cuando terminó, volaron en círculos, como si le estuvieran agradeciendo. Esta escena es un reflejo del corazón de Francisco, que veía toda la creación como parte de la familia de Dios. Pájaros, árboles, ríos y montañas eran sus hermanos y hermanas. Después de renunciar a su herencia y abrazar una vida de pobreza, San Francisco de Asís comenzó a atraer atención por su forma de vivir. Su simplicidad, alegría y profunda espiritualidad cautivaron el corazón de las personas. No hacía discursos complejos ni buscaba impresionar. Su mensaje era directo, lleno de amor y resonaba profundamente con quienes lo escuchaban.
Francisco no tardó en encontrar a sus primeros compañeros que se unirían a él en su misión. Hombres simples, trabajadores e incluso personas ricas, cansadas de sus vidas superficiales, comenzaron a seguirlo. Entre ellos estaba Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís, quien fue el primero en vender todo lo que poseía para vivir como Francisco. Esta pequeña comunidad creció rápidamente, impulsada por el ejemplo del fundador. No había reglas complejas, solo el deseo de vivir el Evangelio con pureza, ayudar a los pobres, cuidar a los enfermos y amar la creación de Dios. Así nació la Orden de los Frailes Menores, que sería conocida como los franciscanos. Francisco tenía una mirada especial hacia la creación. Veía los elementos de la naturaleza como hermanos y hermanas, todos conectados por el amor de Dios. No es de extrañar que sea recordado como el patrón de los animales y la ecología. Una de las historias más emblemáticas sobre este amor es la del lobo de Gubbio. El pequeño pueblo de Gubbio estaba siendo aterrorizado por un lobo feroz que atacaba a los residentes y su ganado. Aterrorizados, los habitantes intentaron de todo para capturar o ahuyentar al animal, pero sin éxito. Cuando Francisco escuchó sobre el problema, decidió intervenir. Fue al lugar donde vivía el lobo, sin armas ni protección. Al encontrarse con el animal, hizo la señal de la cruz y con firmeza dijo: «Hermano lobo, en nombre de Dios, te pido que dejes de hacer el mal y vivas en paz con los hombres». Para sorpresa de todos, el lobo bajó la cabeza y se acercó a Francisco, como si entendiera sus palabras. El santo hizo un pacto con el animal. Ya no atacaría a nadie y los habitantes de Gubbio se comprometerían a alimentarlo. A partir de 1900, ese día, el lobo vivió pacíficamente en el pueblo, convirtiéndose casi en una mascota para los residentes. Esta historia no es solo un relato de poder espiritual, sino un ejemplo del amor de Francisco por toda la creación. Él veía incluso en un lobo feroz la posibilidad de reconciliación y paz. A medida que la fama de Francisco crecía, comenzó a ser reconocido por las autoridades de la Iglesia y los líderes locales. Muchas personas querían escuchar su mensaje y ver de cerca cómo vivía. Sin embargo, Francisco nunca se dejó llevar por la fama o el reconocimiento. Continuaba usando ropa simple, hecha de tela burda, y caminaba descalzo por los caminos. Un momento destacado de esta humildad fue cuando viajó a Roma para encontrarse con el Papa Inocencio III. Francisco quería que su orden fuera reconocida oficialmente por la Iglesia, pero su apariencia y simplicidad causaron sorpresa. Parecía un mendigo, alguien insignificante. Sin embargo, al escuchar a Francisco hablar, el Papa quedó profundamente impresionado. Se dio cuenta de que aquel hombre simple llevaba un mensaje que la Iglesia necesitaba. Así, dio su aprobación a la Orden de los Frailes Menores, marcando el comienzo de una nueva etapa en la vida de Francisco. Uno de los milagros más conocidos de San Francisco ocurrió durante sus viajes. Estaba viajando con algunos compañeros cuando se encontró con un grupo de pájaros en un campo. Francisco se detuvo y, lleno de alegría, comenzó a hablarles. «Hermanos pájaros, agradezcan a Dios que les dio alas para volar, ropa de plumas, un canto hermoso y la libertad para vivir donde quieran. Alaben al Creador, pues Él los cuida con tanto amor». Los pájaros, que normalmente huirían al percibir la presencia humana, se quedaron inmóviles, como si estuvieran escuchando cada palabra. Cuando Francisco terminó, levantaron el vuelo en círculo, como si estuvieran celebrando. Este milagro ilustra cómo su mensaje de amor y cuidado por la creación tocaba no solo a las personas, sino a toda la obra de Dios. Francisco veía belleza y propósito en todo lo que Dios creó, y esto inspiró a quienes lo rodeaban a hacer lo mismo. Francisco dedicó su vida a servir a los pobres y marginados. No hacía distinción entre ricos y pobres, pecadores y santos. Para él, todos eran hijos de Dios y merecían amor y respeto. Una de las historias que mejor ilustra su dedicación es el episodio en el que encontró a un hombre con lepra. En aquella época, los leprosos eran evitados por todos.
viviendo aislados y sufriendo prejuicios. Pero Francisco, al ver al hombre, no retrocedió. Se acercó, lo abrazó y cuidó de sus heridas. Este gesto, simple y lleno de compasión, transformó la vida de aquel hombre y de todos los que presenciaron la escena. Francisco nos enseña que el verdadero servicio cristiano está en amar sin miedo, sin juicios y sin esperar nada a cambio. Mientras su fama crecía, San Francisco se convirtió en algo más que un predicador o un líder espiritual. Se convirtió en un verdadero embajador de la paz. En una época marcada por guerras, disputas territoriales y conflictos religiosos, su mensaje era un bálsamo para muchos corazones afligidos. Francisco creía que la paz comenzaba en el corazón de cada persona. Predicaba que, antes de buscar resolver los conflictos del mundo, era necesario encontrar la reconciliación dentro de uno mismo y con Dios. Su oración, aún conocida hoy, encapsula esta visión: Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio que yo lleve el amor. Esta súplica tocó profundamente a las personas, especialmente a aquellas que estaban cansadas de la violencia y la división. Su presencia era tan pacífica que a menudo, incluso adversarios en guerra, se sentían compelidos a bajar las armas solo con escucharlo hablar. El episodio del lobo de Gubbio no solo demostró el poder espiritual de Francisco, sino también su capacidad para restaurar la armonía donde había miedo y conflicto. Después del pacto entre Francisco y el lobo, la ciudad de Gubbio experimentó una paz sin precedentes. Los habitantes comenzaron a cuidar del animal, y este, a su vez, se convirtió en un símbolo viviente del mensaje de Francisco. Incluso las criaturas más temidas pueden ser transformadas por el amor. Esto tuvo un impacto duradero en la comunidad, mostrando que la verdadera reconciliación es posible cuando hay compasión y diálogo. Esta historia se difundió rápidamente por toda Italia, atrayendo a aún más personas interesadas en seguir el ejemplo de Francisco. Muchos se preguntaban, si él pudo traer paz incluso a un lobo, ¿qué puede enseñarnos sobre la paz en nuestras propias vidas? Uno de los momentos más notables en la vida de Francisco fue el milagro de los estigmas de Cristo. En 1224, mientras oraba en el monte Alberna, Francisco tuvo una visión de Jesús crucificado. Durante esta experiencia mística, sintió un dolor intenso y notó que habían aparecido marcas en sus manos, pies y costado, los mismos lugares donde Jesús fue herido en la cruz. Estas marcas, conocidas como estigmas, fueron un signo visible de su profunda unión con Cristo. Aunque mantuvo humildad y discreción sobre este milagro, quienes convivían con él atestiguaron los estigmas y quedaron impresionados por el nivel de su devoción. Francisco nunca buscó llamar la atención sobre sí mismo, pero este milagro se convirtió en una prueba concreta de su santidad y de cuán alineada estaba su vida con las enseñanzas de Jesús. San Francisco también es recordado como el creador del primer pesebre, una tradición navideña que sigue siendo muy fuerte en todo el mundo. En 1223, organizó una representación en vivo del nacimiento de Jesús en una cueva, utilizando personas y animales para recrear la escena bíblica. Francisco tenía el objetivo de hacer que el mensaje de la Navidad fuera más accesible y tangible para las personas. Quería que todos pudieran entender el significado del nacimiento de Cristo y sentirse parte de esta historia de amor y salvación. Esta iniciativa no solo conmovió a quienes presenciaron el pesebre, sino que también dio origen a una de las tradiciones más hermosas del cristianismo, que perdura hasta hoy. La influencia de Francisco trascendió fronteras. Su simplicidad, humildad y amor incondicional a Dios inspiraron no solo a sus contemporáneos, sino también a generaciones futuras. Personas de todas las clases sociales, desde los más humildes hasta líderes religiosos, buscaban su consejo y deseaban vivir de acuerdo con los principios que él predicaba. La orden franciscana continuó creciendo, llegando a nuevos territorios y llevando el mensaje de Francisco a todos los rincones del mundo. Más que un hombre, Francisco se convirtió en un ejemplo viviente de que la fe y el amor
pueden transformar no solo vidas individuales, sino también comunidades enteras. La vida de San Francisco de Asís siempre estuvo marcada por su dedicación a los pobres y marginados. Él veía en estas personas el rostro de Cristo y se esforzaba por tratarlas con la máxima dignidad. En una época en la que los leprosos eran rechazados y vivían aislados, Francisco se atrevió a hacer lo contrario. Uno de los episodios más impactantes fue cuando encontró a un hombre con lepra mientras caminaba por los caminos. Francisco sintió un impulso de repulsión al verlo, pero algo en su corazón lo desafió. Decidió no solo saludar al hombre, sino abrazarlo y besarlo. Este acto sorprendió a quienes presenciaron la escena, pero para Francisco fue un momento de profunda conversión. Este acto simbolizó algo más grande, el llamado de Dios para que todos abracen a los más necesitados, sin miedo ni prejuicios. Muchas personas que presenciaron el valor de Francisco comenzaron a preguntarse cómo podrían vivir también esta compasión en sus propias vidas. El mensaje de San Francisco no se limitaba a las tierras de Asís. Él creía que la paz debía ser universal y trascender las diferencias culturales y religiosas. Durante las cruzadas, mientras muchos iban a la guerra en nombre de la religión, Francisco eligió un camino diferente. Decidió viajar a Egipto, donde las tropas cristianas se enfrentaban al ejército musulmán liderado por el sultán Malik al-Kamil. Francisco no fue a encontrarse con el sultán con intenciones de guerra, sino de diálogo. Él creía que el amor de Dios era más grande que cualquier barrera y que la paz era posible incluso entre enemigos. Al llegar al campamento musulmán, Francisco fue recibido con desconfianza, pero su humildad y valentía impresionaron al sultán. Los dos pasaron días conversando sobre fe, espiritualidad y el propósito de la vida. Aunque Francisco no convirtió al sultán al cristianismo, dejó un mensaje de respeto y fraternidad que resonaría por generaciones. Esta actitud fue una clara demostración de que la paz no se logra mediante la fuerza, sino a través del diálogo y la comprensión mutua. En otra ocasión, Francisco visitó un convento donde las hermanas enfrentaban escasez de alimentos. Las pequeñas porciones de pan que tenían eran insuficientes para alimentar a todas las personas presentes. Movido por la compasión, Francisco oró y bendijo los panes. Milagrosamente, el alimento comenzó a multiplicarse, permitiendo que todos fueran alimentados y aún sobrara. Este episodio no solo suplió una necesidad física, sino que también fortaleció la fe de quienes lo presenciaron. Francisco siempre creyó que Dios cuidaba de sus hijos y que aquellos que vivían con fe y simplicidad nunca serían abandonados. La multiplicación de los panes fue una señal más de que la providencia divina estaba presente en su vida y en su misión. Mientras la orden de los frailes menores crecía rápidamente, Francisco se dio cuenta de que muchas personas querían seguir sus enseñanzas, pero no podían abandonar a sus familias o responsabilidades. Para incluir a estos fieles, fundó la Orden Tercera Franciscana, destinada a los laicos que deseaban vivir los valores franciscanos en su vida cotidiana. Esta orden permitía que comerciantes, agricultores y otros trabajadores participaran en la misión de Francisco sin tener que abandonar sus profesiones. Era una forma de llevar el Evangelio más allá de los monasterios, integrando la espiritualidad en la vida común. La Orden Tercera se convirtió en un movimiento poderoso, mostrando que la santidad no está reservada solo para los religiosos, sino que puede ser vivida por cualquier persona, en cualquier circunstancia. Francisco siempre decía, todos pueden ser instrumentos de Dios, donde quiera que estén. En los últimos años de su vida, Francisco comenzó a sufrir problemas de salud. Su dedicación extrema al trabajo, los ayunos prolongados y la exposición constante a las inclemencias del tiempo debilitaron su cuerpo. También convivía con los dolores de los estigmas, que permanecían como un recordatorio constante de su unión con Cristo. A pesar de las dificultades físicas, Francisco nunca dejó de predicar ni de cuidar a los demás. Aceptaba el sufrimiento con alegría, creyendo que era una forma de compartir la pasión de Cristo.
En sus momentos finales, compuso el Cántico de las Criaturas, una oración de alabanza a Dios por toda la creación. Francisco falleció el 3 de octubre de 1226, rodeado de sus compañeros y en paz. Antes de partir, pidió que lo colocaran directamente en el suelo, como señal de su total humildad. Sus últimas palabras fueron un cántico de gratitud al Señor, reafirmando su compromiso con la simplicidad y el amor hasta el final. San Francisco de Asís fue un hombre que, incluso en vida, ya era visto como alguien extraordinario. Después de su muerte, su influencia no solo continuó, sino que creció de manera sorprendente. Las personas que tuvieron el privilegio de conocerlo compartieron historias sobre su humildad, su amor por los pobres y los milagros que Dios realizó a través de él. Francisco no buscaba gloria ni reconocimiento, pero su vida impactó a tantas personas que se convirtió en un símbolo de renovación espiritual. Poco después de su muerte, comenzó el proceso de canonización y el 16 de julio de 1228, apenas 2 años después de su fallecimiento, el Papa Gregorio IX lo declaró santo. Durante la ceremonia, el Papa lo describió como un ejemplo perfecto de alguien que vivió el Evangelio. La canonización de San Francisco estuvo acompañada por una ola de devoción popular. Se construyeron iglesias en su honor, incluida la grandiosa Basílica de San Francisco de Asís, donde se depositaron sus restos mortales. Esta basílica se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación del mundo cristiano. La Orden de los Frailes Menores, fundada por Francisco, no solo sobrevivió, sino que floreció después de su muerte. El carisma de Francisco continuó atrayendo a nuevos seguidores, quienes se inspiraron en su vida y enseñanzas. Los franciscanos se expandieron rápidamente por Europa y más allá, llevando el mensaje de humildad, simplicidad y amor al prójimo a tierras lejanas. Desempeñaron un papel crucial en diversas áreas, como la educación, la asistencia a los pobres y la preservación cultural. Además, la Tercera Orden Franciscana, creada por Francisco para incluir a los laicos, continuó creciendo e inspirando a las personas a vivir los valores franciscanos en su vida diaria. Hasta el día de hoy, los franciscanos son conocidos por su compromiso con la justicia social, el cuidado del medio ambiente y la defensa de los marginados. San Francisco vivió en una época en la que la Iglesia enfrentaba críticas por su exceso de riqueza y en muchos casos por estar desconectada de las necesidades del pueblo. Su vida de pobreza y servicio fue una respuesta directa a estos problemas, mostrando que el verdadero poder de la Iglesia radica en su conexión con los más necesitados. Su influencia ayudó a iniciar una reforma espiritual, que llamó la atención sobre la necesidad de vivir el Evangelio de manera más auténtica. Francisco le recordó al mundo que la esencia del cristianismo no está en las grandes construcciones, ni en las riquezas materiales, sino en el amor, la compasión y la humildad. Este legado resuena hasta el día de hoy. En 2013, el Papa Francisco eligió su nombre inspirado en San Francisco de Asís, afirmando que quería liderar la Iglesia con el mismo espíritu de simplicidad y servicio. Los milagros asociados con San Francisco continúan siendo una parte fundamental de su historia. Sus hazañas extraordinarias son recordadas no solo como manifestaciones de poder, sino como signos del amor de Dios a través de su vida. El lobo de Gubbio, por ejemplo, se convirtió en un símbolo de reconciliación. Las personas que conocen esta historia a menudo reflexionan sobre cómo pueden resolver sus propios conflictos y traer paz a sus vidas. La predicación a los pájaros nos recuerda el cuidado de la creación e inspira movimientos ecológicos en todo el mundo. Francisco es uno de los pocos santos que trascendió las barreras religiosas, siendo admirado por personas de diversas creencias por su mensaje universal de respeto al medio ambiente y a todas las criaturas. Los estigmas de Cristo siguen siendo uno de los milagros más misteriosos de la historia de la Iglesia, un poderoso recordatorio de la unión espiritual que Francisco alcanzó con Dios. El mundo de hoy enfrenta desafíos que, en muchos aspectos, reflejan los problemas de la época de San Francisco. La desigualdad social, la destrucción del medio ambiente
Los conflictos religiosos y la búsqueda desenfrenada de riqueza y poder continúan afligiendo a la humanidad. Por eso, el mensaje de San Francisco es más relevante que nunca. Nos invita a buscar una vida más simple, centrada en lo que realmente importa: amar a Dios, cuidar al prójimo y proteger la creación. Francisco no era un hombre perfecto, pero su disposición a escuchar el llamado de Dios y vivir de acuerdo con él es un ejemplo para todos nosotros. Su vida nos desafía a reflexionar: ¿estamos realmente viviendo de una manera que agrada a Dios? ¿Cómo podemos ser instrumentos de paz y amor en un mundo tan dividido? Estas preguntas son una invitación para que cada uno de nosotros encuentre su propia manera de seguir los pasos de Francisco, ya sea ayudando a los más necesitados, promoviendo la paz en nuestras comunidades o cuidando del planeta.